Imagina subir a una nave rumbo a Marte con una certeza aterradora: no habrá regreso a la Tierra. No es el inicio de una película de ciencia ficción, es la realidad que enfrenta cualquier futuro astronauta marciano. Con el conocimiento científico actual, la probabilidad de que un ser humano viaje a Marte y vuelva a vivir normalmente en la Tierra es, sencillamente, mínima. Y no, el problema no es la falta de cohetes, combustible o tecnología avanzada. El verdadero obstáculo es mucho más inquietante: el propio cuerpo humano. Viajar a Marte representa uno de los mayores desafíos físicos que nuestra especie haya intentado jamás. Para ponerlo en perspectiva, llegar a la Luna nos toma apenas 3 días. Marte, en cambio, exige entre 6 y 9 meses solo de ida. Eso significa que una misión completa mantiene a los astronautas fuera de la Tierra durante 2 o incluso 3 años. Años enteros sometidos a condiciones extremas, sin precedentes en la historia humana. Y la distancia es apenas el primer problema. En su punto más cercano, Marte está a unos 55 millones de kilómetros. A esa distancia, una simple señal de radio tarda más de 20 minutos en llegar a la Tierra. ¿Una evacuación de emergencia? No existe. ¿Una cirugía urgente? El hospital más cercano está a 8 meses de viaje. Nunca antes un ser humano había estado tan aislado. Pero el verdadero peligro no es la soledad. Es lo que ocurre dentro del cuerpo durante ese viaje. Una misión a Marte obliga al organismo humano a sobrevivir en 3 entornos gravitacionales completamente distintos. Primero, meses en microgravedad durante el trayecto. Luego, la gravedad marciana, que es solo el 38% de la terrestre. Y, si se intenta volver, el impacto brutal de readaptarse a la gravedad total de la Tierra. Cada transición ya es extrema por sí sola, pero vivir ese ciclo durante años tiene consecuencias que la ciencia aún no comprende por completo. Lo que sí sabemos es profundamente alarmante: el cuerpo humano está diseñado exclusivamente para la Tierra. Cuando lo sacamos de ese entorno durante demasiado tiempo, comienza a cambiar. Al principio, los cambios son lentos. Luego, se aceleran, y tras cierto punto, se vuelven irreversibles. Los astronautas que pasan apenas 6 meses en la Estación Espacial Internacional suelen necesitar semanas para volver a caminar con normalidad al regresar. Sus huesos pierden densidad, los músculos se debilitan, el corazón se deteriora. Y todo eso ocurre a solo 400 kilómetros de la Tierra, con rescate siempre posible. En una misión a Marte, ese tiempo se triplica, y no hay salvación cercana. Volver a casa deja de ser una opción real. En los próximos apartados veremos qué sucede con cada sistema del cuerpo humano: cómo los huesos se vuelven frágiles, los músculos se degradan, el corazón envejece prematuramente, la visión se altera y el cerebro sufre daños profundos. Entonces quedará claro por qué los primeros humanos que lleguen a Marte probablemente tendrán que quedarse allí. Cuando pensamos en los peligros de una misión marciana, solemos imaginar fallos técnicos o impactos de meteoritos. Pero la amenaza más letal es invisible: la radiación cósmica que bombardea constantemente a los astronautas, dañando sus cuerpos a nivel celular. En la Tierra, estamos protegidos. La atmósfera y el campo magnético bloquean el 99,9% de esta radiación mortal. En el espacio profundo, esa protección desaparece. Un astronauta rumbo a Marte recibiría entre 870 y 1200 milisieverts, unas 700 veces más que una persona en la Tierra. Para entender la magnitud, eso equivale a más de 600 tomografías computarizadas o 12.000 radiografías en apenas 2 o 3 años. Las consecuencias son devastadoras. El riesgo de cáncer se dispara entre un 5% y un 10%. El sistema cardiovascular sufre daños que pueden manifestarse décadas después. Y el cerebro experimenta un deterioro cognitivo profundo, afectando memoria, concentración y toma de decisiones. Viajar a Marte no es solo una hazaña tecnológica, es un experimento extremo sobre los límites del cuerpo humano. Y hoy, todo indica que ese viaje podría ser solo de ida. Los efectos no se detienen ahí. Los problemas de memoria, la pérdida de agudeza mental y la dificultad para tomar decisiones pueden volverse permanentes. La mente comienza a fallar. Los ojos desarrollan cataratas de forma prematura y el sistema inmunológico se debilita gravemente, dejando al cuerpo vulnerable a enfermedades y cánceres relacionados con la médula ósea. Y lo más inquietante, las protecciones actuales no son suficientes. Incluso los escudos más avanzados generan un nuevo peligro. Al impactar la radiación cósmica contra estas armaduras, se produce radiación
secundaria, igual o incluso más dañina. Un cuerpo sometido a este nivel de estrés durante años no solo se debilita, se transforma de manera fundamental. La radiación es apenas el primero de una cadena de procesos fisiológicos que convierten el regreso a la Tierra en una misión casi imposible. Pero mientras la radiación invisible hace su trabajo silencioso, algo igual de devastador ocurre al mismo tiempo en huesos y músculos. Es un proceso lento, implacable, que empeora mes tras mes y que representa, quizás, el mayor obstáculo para volver a casa. Porque lo que le sucede al cuerpo humano en el espacio no es otra cosa que un envejecimiento acelerado. Y no hablamos de décadas, hablamos de meses. Nuestros cuerpos son el resultado de millones de años de evolución, diseñados para vivir bajo la presión constante de la gravedad terrestre. Cada paso, cada movimiento cotidiano, fortalece huesos y músculos. La gravedad, aunque no la percibamos, es el adversario invisible contra el que luchamos todos los días, y esa lucha es precisamente lo que nos mantiene fuertes. Cuando esa carga desaparece, el cuerpo pierde su propósito, y entonces, comienza a descomponerse. Los números son contundentes. En condiciones de microgravedad, los astronautas pierden entre un 1% y un 3% de masa muscular cada mes. Puede no parecer alarmante al principio, pero veamos el panorama completo. Tras 6 meses, la pérdida ósea puede alcanzar el 18%. Después de un año, el 36%. Una misión a Marte dura al menos 2 años. Eso significa una posible pérdida de más del 50% de la masa ósea. Para ponerlo en contexto, una mujer de 70 años con osteoporosis severa suele haber perdido entre un 30% y un 40% de su densidad ósea. Un astronauta marciano de apenas 30 años podría regresar con un esqueleto comparable al de una persona anciana y gravemente enferma. Y las zonas más afectadas no son aleatorias. Son las que más necesitamos para vivir en la Tierra: los pies, los fémures y la columna vertebral. Exactamente las estructuras que sostienen nuestro peso y nos permiten caminar. El mecanismo es cruel y silencioso. En ausencia de gravedad, el cuerpo detecta que los pies ya no soportan carga, y lo interpreta como una señal evolutiva: ya no son necesarios. Como respuesta, reduce drásticamente la formación ósea, mientras la reabsorción continúa sin freno. El calcio liberado se elimina a través de la orina, aumentando de forma peligrosa el riesgo de cálculos renales extremadamente dolorosos. Pero el colapso no se detiene en los huesos. Los músculos siguen el mismo destino. Sin la necesidad de luchar contra la gravedad, se debilitan rápidamente, se encogen, pierden fuerza y resistencia. Músculos que antes sostenían el cuerpo dejan de cumplir su función y se vuelven incapaces de responder cuando más se los necesita. El resultado es devastador: un cuerpo que, aunque esté vivo, ya no está preparado para vivir en la Tierra. Aquí volvemos a ver cifras inquietantes: una pérdida muscular de entre el 1% y el 3% cada mes. Y no se trata de músculos secundarios. Los más afectados son los lumbares, los hombros y el core, justo los grupos musculares que nos mantienen erguidos, estables y capaces de movernos con normalidad. A nivel celular, lo que ocurre es tan fascinante como perturbador. Las fibras musculares comienzan a transformarse. Las fibras lentas, resistentes y diseñadas para el esfuerzo prolongado, las llamadas fibras de tipo 1, se convierten progresivamente en fibras rápidas de tipo 2. A simple vista, esto podría parecer una ventaja, pero no lo es. Las fibras rápidas se fatigan mucho antes y no están preparadas para el esfuerzo constante que exige la vida bajo la gravedad terrestre. Los propios astronautas lo describen con crudeza. Tras regresar de misiones en la Estación Espacial Internacional, tareas tan simples como subir escaleras o dar pequeños saltos se convierten en un desafío agotador. Y el problema no se limita a los músculos. Las articulaciones también sufren. Sin carga ni estrés regular, el cartílago y los tendones comienzan a degradarse. El cartílago, que normalmente actúa como un amortiguador entre los huesos, se vuelve más fino, más rígido, más frágil. Esto incrementa de forma drástica el riesgo de desarrollar osteoartritis, no solo en la vejez, sino incluso en personas jóvenes y físicamente entrenadas. La Estación Espacial Internacional ha sido un laboratorio vivo de este deterioro. A pesar de protocolos extremos, los astronautas deben entrenar hasta 2 horas diarias con bandas de resistencia y equipos especiales. El daño solo puede ralentizarse, nunca detenerse por completo. Y aún así, al regresar a la Tierra, la recuperación toma meses, en algunos casos, años. Hay astronautas que nunca recuperan su densidad ósea original. Aquí aparece el verdadero dilema de una misión a Marte. No hablamos de una estancia de 6 meses,
como en la EI, hablamos de al menos 2 años completos. Primero, entre 6 y 9 meses en microgravedad absoluta durante el viaje. Luego, aproximadamente 18 meses en Marte con solo el 38% de la gravedad terrestre, una carga claramente insuficiente para frenar el deterioro. Y finalmente, otros 6 a 9 meses más en microgravedad durante el regreso. Tras un periodo así, el cuerpo humano cambia de forma irreversible. Los huesos se vuelven porosos y frágiles, los músculos, débiles y flácidos. Volver a la gravedad total de la Tierra en esas condiciones no sería solo doloroso, podría ser mortal. El riesgo de fractura sería extremo incluso al intentar ponerse de pie. Y el peligro no termina ahí. El corazón, que también es un músculo, probablemente estaría demasiado debilitado para bombear sangre contra la gravedad hacia el cerebro. Un colapso circulatorio sería una amenaza real e inmediata. Por eso, el deterioro progresivo de huesos y músculos no es un simple efecto secundario. Es una barrera fundamental para el regreso a la Tierra. Después de 2 o 3 años entre el espacio y Marte, el cuerpo humano deja de ser terrestre. Se convierte en algo distinto, un cuerpo marciano, incapaz de funcionar en el entorno para el que fue diseñado originalmente. Un astronauta que pasa años entre el espacio profundo y Marte no solo cambia físicamente, cambia biológicamente. Su esqueleto se vuelve frágil, sus músculos pierden propósito y su sistema cardiovascular aprende a funcionar en un mundo donde la gravedad ya no manda. No es una lesión, no es una enfermedad, es una transformación. Volver a la Tierra, en ese estado, no sería un regreso heroico, sería un choque brutal entre dos realidades incompatibles. La gravedad que alguna vez nos sostuvo, se convertiría en una amenaza constante. Caminar, mantenerse de pie, incluso respirar con normalidad, podría poner la vida en peligro. Por eso, una misión tripulada a Marte no es solo un desafío tecnológico, es un desafío evolutivo. Significa aceptar que quienes den ese paso quizás ya no puedan volver atrás, que el precio de expandir la presencia humana más allá de la Tierra podría ser renunciar a ella. El primer ser humano en pisar Marte tal vez no sea recordado como un explorador que regresó a casa, sino como el primer humano que dejó de pertenecer completamente a la Tierra. Y así, la verdadera pregunta no es si podemos llegar a Marte. La pregunta es si estamos dispuestos a aceptar lo que ocurre cuando el cuerpo humano cruza un límite del que ya no hay retorno. Porque en el momento en que la gravedad deja de ser nuestro hogar, dejamos de ser, en todos los sentidos, humanos tal como los conocemos.